Enrique Robledo. El senador Robledo es arquitecto, fue profesor de tiempo completo durante 26 años en la sede de Manizales de la Universidad Nacional de Colombia. Ha sido distinguido como profesor titular, medalla al mérito maestro universitario y orden Gerardo Molina. Tuvo un premio en la Bienal de Arquitectura en la categoría de Historia y Crítica. Dirigente de organizaciones agrarias, Unidad Cafetera y Salvación Agropecuaria. Ha publicado una docena de libros con énfasis en asuntos económicos, 4 de ellos sobre neoliberalismo y libre comercio. Columnista del diario La Patria, La Tarde, El Nuevo Día y otros diarios colombianos. Senador de la República desde el 2002, miembro del Comité Ejecutivo Nacional del Polo. Muchas gracias, senador Robledo, tiene usted la palabra. Bueno, empiezo dándole un agradecimiento muy especial a todos ustedes por estar esta mañana aquí, por supuesto a Ángela María y a Carlos Amaya, promotores de este evento y dirigentes del Partido Verde, mis agradecimientos por haberme invitado. Y en general les tiendo pues un saludo particularmente a todos los ponentes, pero que por razones de tiempo no detallo. Empezar diciendo que uno, después de oír a Sergio, a nuestro querido estudiante, aclara de entrada cosas, ¿no? Como esa caricatura retardataria que se ha querido montar en Colombia para silenciar a los estudiantes colombianos no es más que una caricatura que tiene fines inconfesables, ¿no? Porque como Sergio, yo conozco bastante las universidades y como Sergio hay muchísimos, yo diría que en general esos son los dirigentes estudiantiles colombianos, pero que además también tienen el valor civil, porque eso no desdora a nadie de salir a la calle a exigir con toda dignidad sus derechos. Esto es bien interesante empezar señalando. De otra parte, decirles esto. Yo voy a referirme al tema de educación como negocio y la relación con la calidad de la educación que eso tiene. Pero antes de entrar en ese tema voy a hacer una mención breve en este sentido. La reforma en cuanto a educación pública, esta reforma que se está proponiendo, es imposible concebirla peor, ¿no? Porque con una mano obliga a la universidad a aumentar sus costos, sus gastos, ¿sí? Y con la otra le mantiene básicamente congelados sus recursos. Yo diría, ¿es posible juntar dos cosas peores? Y esto, por supuesto, tiene que empujar la privatización de la universidad. Esto también se ha querido caricaturizar. Lo que pasa es que en el sentido amplio de la palabra privatización son muchas las cosas. Por ejemplo, si la universidad pública no crece, crece la privada y eso es privatización. Si a la universidad pública le obligan a subir sus matrículas, eso es privatización. Si la obligan a autofinanciarse, eso es privatización. Si no puede tener buenas bibliotecas y buenos laboratorios, eso es privatización, como lo voy a demostrar, porque en muy buena medida la mediocridad educativa va pegada a la privatización. Si a los profesores no les reconocen las calidades laborales, las garantías laborales, eso es privatización. O sea que este es un proyecto de privatización, aun cuando intenten negarlo. Entrando ya en materia, digamos esto. Hasta la revolución industrial, hasta cuando las burguesías del mundo derrotan en la lucha por la dirección del Estado a los señores feudales, prácticamente toda la educación a nivel mundial fue privada. O sea, el Estado, bueno, que eran unos estados extremadamente débiles, no tenía ninguna responsabilidad con la educación. La educación era o de la esfera de la familia, o de la esfera del artesano y el aprendiz, o de la esfera de una comunidad religiosa cuando eso había logrado mayores desarrollos. ¿Cuál es una de las grandes revoluciones de la revolución industrial y de eso que se conoce con el nombre de la revolución burguesa? Es precisamente entender dos o tres cosas fundamentales que tienen que ver con la educación y con el desarrollo. Primero, entender que en la ignorancia no pueden los países resolver sus problemas y que hay que ligar conocimiento y educación al desarrollo, no es posible de otra manera. Segunda idea que se establece, que se deriva de la anterior, solo puede haber educación de alta calidad como la que se necesita para el desarrollo, y hablo del desarrollo en todos los aspectos, si se trata de una política que conduzca a la educación universal, o sea, a todo el pueblo, sacar a la gente de la ignorancia, que era lo que predominaba como regla en el medioevo, ni los reyes sabían leer y escribir.
y de alta calidad, por supuesto, porque si no es educación de alta calidad, pues al final no es educación. ¿Y qué es la decisión revolucionaria que toman las clases dirigentes de esos días? Decir que la educación ya no es una responsabilidad de lo privado, ya no le pertenece a la esfera de lo privado, sino que se convierte en una responsabilidad de lo público, del Estado. No por un prurito estatista, sino porque es que la principal fuerza económica de una sociedad es el Estado. Entonces, si se quiere que la educación sea así como se quiere, de cubrimiento universal y de altísima calidad, pues hay que asignarle esa responsabilidad. ¿A quién? Pues al único que es capaz de desarrollarla en esas condiciones, que se llama el Estado. Y van más allá y la convierten en derecho. ¿Por qué la convierten en derecho? ¿Qué convierte en derechos la sociedad? ¿Por qué una sociedad un día decide que una cosa es un derecho o no es un derecho? La sociedad, cualquier sociedad, convierte en derechos aquello que valora tanto, que le resulta tan importante, tan fundamental, que lo pone como una especie de pedestal y obliga a la lógica política y económica a atender eso como derecho. Ese es el calibre de la revolución, que no es una revolución del socialismo ni nada, es una revolución del capitalismo. Y esto es lo que explica finalmente, está en la base del desarrollo de los países que han logrado desarrollarse. ¿Cuál es entonces el problema con la educación privada? ¿Por qué el Estado asume la función? Es muy simple, es que allí donde la educación se defina como privada, no con la lógica que acabo de explicar, ¿qué es lo que sucede? Primero, en el mundo de la educación privada, los más pobres no pueden acceder a ningún nivel de educación, cero nivel de educación, porque le es inherente a sociedades como esta, si estamos hablando del capitalismo, cantidad de gente tan pobre que no puede acceder a ningún nivel de educación. Luego, la idea de la educación privada es una idea absurda como idea del desarrollo de una sociedad. Y en los que sí logran pasar el mínimo para acceder a alguna forma de educación privada, ¿qué es lo que sucede? Que la educación privada tiene una correspondencia inevitable entre calidad y precios. No hay mercancía, que finalmente es lo que sucede con la educación privada, no hay mercancía que no tenga una dependencia con los costos, con los precios. Y hay un antagonismo en esa relación. Si queremos que la educación sea de alta calidad, debe ser de alto costo, pero si es de alto costo, los más débiles no la pueden pagar. Y para que la puedan pagar, entonces hay que bajar la calidad hasta ese punto. Ese es el problema que se tiene en esto, y esa es la base de las concepciones que defienden la educación pública. No es entonces un prurito estatista, pero voy más allá. Si la educación pública está mal financiada, será tan mala como la peor universidad de garaje. Esta es parte de la discusión. O sea, la educación pública ha tenido una calidad superior por norma a la educación privada en el mundo entero, por norma, digo, cuando puede haber excepciones, es porque está mejor financiada que la universidad privada. Esa es la gracia. Pero cuando yo empiezo a ver niveles de financiación de ciertas universidades públicas en Colombia, estoy entrando en la idea de que ahí lo que hay es una estafa en el concepto del que estoy hablando como un concepto revolucionario. No es entonces, repito, por un prurito estatista que se defiende la idea de que la educación debe ser pública, aun cuando hay otras cosas que se le suman. Por ejemplo, la libertad de pensamiento es fundamental en la construcción científica. Es bien difícil, por no decir que imposible, que una sociedad pueda construir pensamiento científico en donde no haya libertad de cátedra y no haya libertad de investigación, y sean los dueños de las universidades los que definan qué se enseña y el contenido de los currículums, y etcétera, etcétera. Y si esto que estoy diciendo, este antagonismo entre calidad y educación privada, es cierto en las universidades que podemos llamar o reconocer como sin ánimo de lucro, en las que se supone que todos los recursos siempre se quedan en la esfera de la universidad, ¿qué será en las que se montan ya con el propósito abierto y descarado del lucro? Es que en las que son sin ánimo de lucro, si es que lo son de verdad, por lo menos toda la plata que paga el muchacho se queda ahí adentro y para algo servirá. Pero en la otra, la norma es sacar toda la plata que puedan sacar, como en la salud, en ese mar de pus que es la salud colombiana, en buena medida por estas concepciones de las que estamos hablando. Este es, digamos, entonces el fondo del debate. No es posible, señora ministra, intentar montar como sinónimos educación como negocio y calidad. Eso no resiste análisis. Eso es una especie de absurdo teórico, es una especie de cuadratura del círculo. Digo yo, por norma, ¿puede haber educación privada de altísima calidad? Sí, la de altísimo costo, claro. Pero entonces resulta que esas solo las pueden pagar unos muy pocos.
Pero además les digo esto a quienes gobiernan a Colombia: por definición, la educación privada colombiana, la más costosa, siempre será inferior a la educación de alta calidad de los países desarrollados, porque el propio nivel de la riqueza en Colombia hace imposible tener educación privada de calidad de talla mundial. No es posible, no nos hagamos esa ilusión, y eso probablemente explique por qué buena parte de nuestras élites, que antes mandaban a sus hijos a especializarse a Estados Unidos, a Europa, ya los están mandando desde el pregrado, porque ni siquiera las más costosas que funcionan en el país les dan la talla para lo que requieren. Pero esto, por supuesto, está quedando es una monstruosidad en lo que tiene que ver con el aparato educativo. Pero aquí hay otro ingrediente que hay que mencionar, que agrava esta situación. Y es que además se trata de educación privada como negocio y controlada por los extranjeros, y este es otro debate que aquí no se puede escamotear. Yo creo que Colombia se debe relacionar con el mundo y tiene que tener relaciones con los extranjeros, etcétera, etcétera. ¿Pero qué? ¿Es sinónimo también nacional y extranjero? ¿Me van a echar de contrabando esa teoría? ¿Le vamos a entregar el derecho de formar a los jóvenes de Colombia, así sea de manera mediocre, a los inversionistas extranjeros? Esto se debería debatir. Y que me digan que no importa, que la soberanía es un concepto caduco, que son cosas del pasado. Pues más vale que las digan aquí, porque si lo dicen en Estados Unidos, en Europa, no sirven para nada, porque nadie los considera de ninguna manera, porque esas teorías no las soporta una sociedad como la norteamericana o la europea. Termino diciendo esto, y este es el fondo del asunto: toda esta concepción de la privatización, toda, significa una renuncia expresa de quienes dominan a Colombia a cualquier asomo de modernidad. Esto es una regresión bárbara. Aquí en los años 50 del siglo XX, la élite de este país tuvo una especie de sueño modernizante, confuso, enredado, lo que ustedes quieran, pero hubo un sueño modernizante. La idea de que las universidades colombianas algún día se parecieran a las universidades de élite del mundo, y a eso renuncia de manera expresa el neoliberalismo. Aquí ya no hay sueño modernizante, porque además no hay sueño de industrialización. No hay sueño de desarrollo agropecuario en serio. Es un país que lo están otra vez acoyundando en la minería, como en la colonia española. Y en ese sentido Sergio tiene razón, hay una relación entre el aparato educativo y el aparato productivo, y para sacar oro o para sacar carbón no se necesita desarrollo científico ni se necesita educación de alta calidad, y este es el trasfondo más retardatario de esto que está sucediendo. No es que no se pueda financiar bien la educación, no es que no haya recursos suficientes, no, es que no se quiere, porque hay una renuncia expresa a cualquier país medianamente moderno en estas concepciones de las que estamos hablando. Al final, entonces, ¿de qué es de lo que se trata? En el conjunto de estas políticas de privatización y de negocio: una educación pobre para un país pobre. Pobre no en el sentido de nuestras potencialidades, las tenemos todas, podríamos ser un país maravilloso, pero lo que quieren montar es un país pobre, entonces la educación debe ser pobre. Y para los pobres de ese país, más pobre todavía. Eso es lo que nos están presentando como alternativa en la propuesta del actual gobierno, que realmente está pasando límites que son como inauditos. Nadie se había atrevido a tanto. Nadie. Probablemente eso tenga que ver con ese 90% de respaldo parlamentario, ese unanimismo que es peor en la sociedad que en el Congreso. Aquí ya ni se discuten las cosas. Concluyamos diciendo esto, Ángela María, que yo sé que terminamos. ¿Qué hay que hacer, a mi juicio? Hay que movilizar a esta nación contra esa reforma educativa. Movilización democrática, movilización civilizada, movilización en los mejores términos, pero movilización. Aquí no puede suceder que el presidente de la República haga lo que quiera con Colombia, ni puede suceder que un congreso eunuco, porque este es un congreso eunuco, que solo hace lo que dice el presidente de la República, pueda determinar nada menos que la suerte de la educación en este país. Los demás colombianos también tenemos derecho a opinar. ¿Y es movilizarse en pos de qué? En pos de rechazar esa reforma y en pos de los principios, mis queridos asistentes a este evento, en pos del derecho. Vamos a luchar el derecho de educación universal para todos, sin excepciones, de alta calidad para todos, y por supuesto pública y por supuesto gratuita. Que si hay aquí educación privada sea excepcional, no porque no hubo cupos en la pública, sino porque alguien quiso estudiar en algún tipo de educación, algún tipo de sesgo o de concepción religiosa, pero esa también tendrá que ser de alta calidad y para todos, como sucede en Europa, en los países civilizados. Si se trata de imitar cosas, no le den tantas vueltas, miren para Europa.
Hay muchos ejemplos de esto que yo estoy diciendo, como los ejemplos deseables. El problema es que hay que lucharlos porque por supuesto que no nos los van a regalar. Muchas gracias, Ángela. Bueno, muy bien.